Bienvenidos a la lección 2 del curso de salud pública. El día de hoy vamos a ver el concepto de enfermedad y más específicamente el concepto de historia natural de la enfermedad. Tomando como base la definición de la Organización Mundial de la Salud acerca de la definición de salud, que como ya vimos en el video anterior, la OMS define salud como el completo estado de bienestar en tres áreas de la esfera de la existencia humana: el área física o biológica, la mental o psicológica y la social. Entonces, completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Tomando como base esa definición, veamos ahora el concepto de enfermedad. ¿Cómo podemos definir enfermedad con base a eso? Bueno, una definición que podemos encontrar es que sea una definición espejo a la definición de OMS, sería toda alteración del equilibrio físico, mental y o social de los individuos. Bien, existe un paralelismo obviamente con el modelo evolutivo del concepto de enfermedad respecto al de concepto de salud. Pero quisiera hablarles ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos el concepto de salud y el concepto de enfermedad y lo unimos en un solo proceso al que llamamos el proceso salud-enfermedad, donde por un lado tenemos un extremo, y una de las situaciones o de las críticas que se le da al concepto de salud es que es una definición utópica. Recordemos, OMS dice que salud es el completo estado de bienestar. Ahora, ¿existirá eso de completo? Porque cuando se habla de completo es que no da margen a algo menos que no sea el 100%. ¿Existirá esa condición humana en donde alguien se encuentra en el 100% de bienestar, hablando de porcentajes o de grados de salud, en el 100% de bienestar físico, con todo lo que implica el bienestar físico o biológico, mental, 100% igual, y luego 100% social? Pues realmente es complicado pensar que alguien esté ahí, y si está ahí, ¿cuánto tiempo dura en ese completo estado de bienestar? Es totalmente pasajero, pero efectivamente hay un componente utópico en la definición de OMS. Pero suponiendo y concediendo que existiese ese completo estado de salud, ese sería un extremo, y colocaría en este extremo ese completo estado de salud de la OMS, del que nos habla la OMS. Y en el otro extremo, ¿qué existiría? Bueno, en el otro extremo se encuentra la muerte prematura. No podemos decir nada más la muerte sin adjetivo, porque la muerte es una experiencia, es parte de la experiencia humana, pero hay que adjetivarla. Por eso hablamos de muerte, pero muerte prematura o muerte indeseable o muerte prevenible, ¿sí? Es decir, esas muertes que en nuestro sistema de valores universales nos parecen que no deberían de existir. No deberían de existir porque nos parece que hablan de que son muertes injustas, de que son muertes que se pudieron haber evitado, y que son muertes que hablan de que o la sociedad o el Estado no están haciendo algo. Ejemplos de muertes prematuras o evitables. Bueno, la mortalidad infantil. Todas las muertes que ocurren en un ser humano antes de que cumpla el primer año de vida entra dentro de esta muerte indeseable, muerte prematura. Todo lo que es la mortalidad infantil. Y aquí vamos a dividir las muertes prematuras en dos: las que están asociadas a mejores condiciones de vida, y también las muertes prematuras que están asociadas a mejores condiciones de vida. Vamos a estar hablando en este curso de un concepto conocido como índice de desarrollo humano, y lo vamos a estar abreviando como IDH. Entonces, las muertes que ocurren, o más bien las muertes que están asociadas a altos niveles de IDH, de índice de desarrollo humano alto, son unas, y las muertes prematuras asociadas a índice de desarrollo humano bajo son otras. Ahorita hablé de una que está asociada a bajos niveles de desarrollo humano, que es la mortalidad infantil. Pero otro ejemplo serían las muertes maternas.
Toda muerte que ocurre en una mujer durante el embarazo, durante el trabajo de parto o durante el puerperio. Otro ejemplo de muertes asociadas a bajos niveles de IDH son las muertes en preescolares por neumonías o por diarreas. Otro ejemplo son las muertes que ocurren en cualquier edad por desnutrición. Aquí estamos dando solamente algunos ejemplos de muertes prematuras que se encuentran en el polo opuesto a ese completo estado de salud y bienestar del que nos habla la OMS. ¿Y cuáles serían entonces las muertes prematuras asociadas a altos niveles de IDH? Bueno, pues los accidentes, ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, hablando de los cánceres en la mujer, el cáncer cérvico-uterino está asociado, el cáncer del cuello del útero está asociado a bajos niveles de IDH, y el cáncer de mama está asociado a altos niveles de IDH. Entonces, a medida que una sociedad está avanzando o teniendo progresos en brindar mejores condiciones de vida a sus ciudadanos, el cáncer cervicuterino empieza a bajar y el cáncer de mama empieza a incrementarse. Pero ¿qué otras muertes prematuras ocurren en sociedades con altos niveles de IDH? Bueno, tenemos las muertes por accidentes, ya lo dije, las muertes por ciertos cánceres, las muertes por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedad cardiovascular. En ese proceso, al cual estamos llamando proceso de salud de enfermedad, entre este extremo, que es el 100% de salud, y este otro extremo, que es la muerte prematura, las sociedades están desplazándose de un lado a otro. ¿Qué factores son los que hacen que una sociedad se desplace hacia una mayor ganancia en salud? Bueno, factores ambientales, sociales, económicos y culturales. Es decir, mejoran las condiciones de vida, mejora el ambiente. Uno esperaría que haya una mayor ganancia de salud, es decir, un acercamiento más hacia ese nivel óptimo de salud del cual nos habla la OMS. Bien, quiero hablarles ahora acerca de este concepto llamado historia natural de la enfermedad. Historia natural de la enfermedad, y les pido que anoten esta definición porque no está en la presentación, pero sí les pido que la anoten aquí desde el video. Se considera al curso que sigue una enfermedad, ya sea en el organismo o, hablando por ejemplo de epidemias, en una sociedad, en ausencia de intervenciones terapéuticas. Es decir, cuando nosotros no intervenimos, ya sea con un tratamiento, terapias o con intervenciones de salud pública, ¿cuál sería el curso natural de una enfermedad o de una epidemia, hablando de problemas masivos de salud? Bien, ese es el concepto así sencillo de lo que es historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad tiene dos periodos. El primer periodo se conoce como el periodo prepatogénico. En este periodo, como les mencionaba, este modelo fue trabajado o fue creado por los investigadores de la triada ecológica Lebel y Clark, y entonces en el periodo prepatogénico colocan a la triada ecológica. La triada ecológica, donde está el ser humano como huésped de un ambiente, está el ambiente y está el agente, y entonces las características del individuo, que pueden ser su edad, su carga genética, el mismo sexo, historia familiar con trastornos, por ejemplo, hablando de salud mental, con historia familiar de problemas de salud mental, etcétera. Las características del individuo juegan un papel importante en esta historia natural. Pero también hay factores ambientales, y ese es el otro elemento de la tríada ecológica, donde hay el tipo de ecosistema en donde se vive, el índice de desarrollo humano en el que se vive, si están expuestos a radiaciones, a agentes químicos, los estilos de vida, también los estilos de vida de los humanos. Y bueno, y finalmente el agente es el estímulo desencadenante. Hay una línea que separa el periodo prepatogénico del periodo patogénico. Y hablando ya del periodo patogénico, entonces aquí tenemos nosotros que es la enfermedad propiamente expresada, donde puede haber un periodo asintomático,
que hablando de infecciones, pues ese sería el periodo de incubación, y hay una línea ascendente con la sintomatología, llegando a un punto en donde se definirá si esa enfermedad terminará en la muerte o terminará en una curación. Ahora, estos dos niveles estos dos periodos van acompañados de 3 niveles de prevención. Entonces, la historia natural de la enfermedad tiene 2 periodos, pero tiene 3 niveles de prevención. En el periodo prepatogénico existe un nivel de prevención que se conoce como prevención primaria. La prevención primaria a su vez se divide en dos: la promoción de la salud, que son todos los procesos que tienen que ver con que los individuos tomemos control sobre el nivel de salud que tenemos. Ya veremos más adelante, más a detalle, lo que es el concepto de promoción de la salud. Y la otra forma de hacer prevención primaria es a través de la promoción específica, que son todas las intervenciones que van enfocadas a prevenir unas enfermedades en particular. Se preguntarán, ¿cuál es un ejemplo de prevención específica? Bueno, pues la vacunación. Cuando tú vas y te vacunas contra la influenza o cualquier otra enfermedad, estás pensando en prevenir una enfermedad en particular. Cuando la prevención primaria fracasa, entonces se rompe el equilibrio de la triada ecológica, y entonces nosotros pasamos al periodo patogénico. Y en el periodo patogénico entonces tenemos que implementar otro nivel de prevención. Ya no va a ser la primaria, porque esta fracasó. Entonces ahora viene la prevención secundaria, y ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a prevenir si ya en el periodo patogénico se supone que ya está la enfermedad? Bueno, vamos a prevenir las complicaciones, que esa enfermedad no avance y se derive en complicaciones. ¿Cómo le hacemos? Bueno, la prevención secundaria tiene como objetivo la limitación del daño. ¿Por qué? Porque ya existe un daño. Ya hay una enfermedad y queremos limitarla. ¿Cómo le hacemos? A través de un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Esas son las dos intervenciones de prevención primaria. Pero ¿qué pasa cuando no solamente fracasó la prevención primaria, sino que también fracasó la prevención secundaria? Quiere decir que cuando se hace el diagnóstico, ya el paciente no solamente está enfermo, sino que también ya tiene una complicación. Bueno, ahí aplicamos prevención terciaria. La prevención terciaria se encarga de evitar la muerte debido a las complicaciones. ¿Cuál sería un ejemplo de prevención terciaria? Bueno, una amputación de un miembro inferior, de una pierna, por ejemplo, en un paciente diabético. Otro ejemplo sería la hemodiálisis en un paciente con daño renal por diabetes. Entonces, no solamente es diabético, sino que ya también tiene daño renal. Entonces, esos son ejemplos de intervenciones terciarias. Entonces, con este video estamos terminando el concepto de historia natural de la enfermedad y del concepto de enfermedad. Nos vemos en el próximo video.